me tuvieron que sacar de allí a mí, a mi esposa, y cuando llegamos al otro día, al lugar donde estábamos, ya se había quemado la mitad de él. Así como esto que está pasando en California, tal como tú lo dijiste, Lili, Raúl, yo también pues estoy bastante nerviosa, los nervios despuntan, no he podido dormir, muy preocupada por todos nuestros hermanos residentes de allá de California. Aquí en Nueva York, exactamente en el condado de Bronx, estamos hablando de Wallace Street, surgió algo bastante fuerte. Estamos hablando de que esta madrugada hubo un fuego, el sexto piso de un edificio, señores, estaba definitivamente todo eso en candela. Estamos hablando del sexto piso y también el techo. Ahí estaban muchos bomberos, más de 200 bomberos. Todo esto está en investigación, aunque yo conozco varias personas que viven en ese edificio que me aseguraron, aunque toda esta investigación, de que muchas personas, como había mucho frío y no estaban dando calefacción, estaban poniendo las manos en las estufas y muchas de ellas estaban dejando las estufas abiertas. Muchos heridos, más de 10 heridos. De igual manera, bomberos heridos fueron al hospital porque estaban inhalando bastante humo. Gracias a Dios que no hubo ningún tipo de muerte, pero sí muchas personas se quedaron sin hogar lamentablemente por esa área del Bronx. Bueno, más noticias. Impresionante el fuego ese allá en el Bronx. Yo sé, y eso es lo peor que uno puede... Es que yo no me imagino, cuando uno está viendo los videos, Raúl, y de la gente que filmó y documentó el momento en que estaba pasando todo esto, obviamente puedes inmediatamente darte cuenta de cómo en algún momento en la próxima semana, mírame las imágenes. Y quiero decirte, por eso te explico que conozco esto un poquito. En mi experiencia en Grecia con un fuego, cuando estuve atrapado y la gente del hotel en sus carros privados me tuvieron que sacar de allí a mí, a mi esposa, y cuando llegamos al otro día, al lugar donde estábamos, ya se había quemado la mitad de él. Y si no nos hubiéramos ido, nos hubiéramos muerto. Y el fuego empezó en cuestión de segundos, Lili. Estoy ahí, estaba de vacaciones. Unos días después, cuando me fui, estoy volando en el avión para acá y empiezan cerca de Atenas unos fuegos que murieron cerca de 90 personas en esos, 80 o 90 personas murieron en esos fuegos. Es horrible. En Europa es donde pasa esto muy frecuentemente. Y miren lo que pasó en la isla de Maui, que estábamos hablando de esto, donde murieron más de 100 personas en cuestión de minutos, porque se cayó una línea eléctrica, vino el viento y se quemaron todos. Y ahí en Maui todos los fuegos en cuestión de segundos. Un montón de latinos. Todos los fuegos en cuestión de segundos. No es que se tarda. Fue horrible. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a una pausa. Regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y la Flaca. Oigan, otra de los nuestros, señores, nuestra querida Alejandra Espinosa también quiere ayudar junto a miembros de su iglesia. Van a estar mañana ayudando a las personas afectadas por los terribles incendios forestales allá en California. Vamos con Alejandra, que está en vivo, para que nos diga más de lo que están haciendo. Alejandra, adelante. Hola Raúl, Lili, les mando a todos muchos besos. Bueno, se supone que iba a estar con Tania en este momento, pero por motivos de seguridad no me dejaron llegar hasta el punto donde ella se encuentra. Esta área está muy afectada, muchas personas han perdido sus hogares. De hecho, en el camino para acá vimos a mucha gente sentada en las banquetas, literalmente esperando a ver qué pasaba con sus casas. El ambiente está muy triste y les agradezco toda la cobertura que le han dado a estos incendios que sin lugar a duda pues no tienen precedentes. La verdad es que aquí en Los Ángeles todos estamos muy estresados, muy ansiosos, y bueno, dentro de lo que se pueda tratamos de ayudar un poco. El día de mañana tenemos un evento en la iglesia, vamos a estar repartiendo artículos de primera necesidad y también despensas. La dirección es 6408 Ruby Street, aquí en Los Ángeles. Toda la información está en mis redes sociales, en las redes sociales de mi iglesia, y bueno, ahí los vamos a estar esperando a todas las personas que tengan algún tipo de necesidad en estos momentos. Raúl y Lili, les mando muchos besos, gracias. Bye bye. Gracias Alejandra. Qué bueno. Muchísimas gracias. Ya tenemos aquí a Roberto voluntarios Hernández ayudando, ¿verdad? Así es, muy importante ayudar en estos momentos.